Com a resultado así de local, estará complicada la vuelta. Com esta goleada doit un passo más cerca para pasar a octavo. Hoy que te di una paliza jajaja, gol tra gol cele el triunfo. Hoy en verdad fut uno de los peor días de mi vida e... El penal del Ciempo extra, me legó en el momento justo para ganar. Un empate me habría venido mejor, pero bueno, habrá que luquearla en casa. Nuevamente todo lo que hice solo me alcanzó para meter un gol. Lo siento por ti, pero en el primer Ciempo yo ya aseguré mi triunfo. El triunfo se me escapó, por culpa de mis errores y en defensa. No me rendí en ningún momento, y como siempre remonté jajaja. Ya no eres el mismo de antes dabas más pelea, pero me da igual mientras yo gane. Anot un gol en el último momento, que de nada servió por perdi. Pensé que estaba condenado a otro empate, menos mal si gané. Pudo terminar mejor para mí, pero no, tu metiste un gol más que yo. Hoy vine dispuesto a todo e logré la remontada para avanzar a octavos. Me relagi y confié un poco y pago eso con creces. Perdí en la prórroga. Que me metan un gol y me expulsen a un jugador fue demasiado para mí. Tuve suerte de definir este nada más comenzando el segundo tiempo. Este pudo ser para cualquiera, menos mal eu tenía el partido de ley de ganado. Ni modo, esto termina aquí pero por lo menos di todo lo que estaba a mi alcance. Comencé dominando el partido. Como termino esto así, ay. Con esto ya está sentenciado esto, me puse pilas y golé. No metí mi penal y me anularon un gol, pero eso no afecta a mi clasificación. Este resultado no me sirve, pero ao menos no te deixes ganhar en tu casa. Le quiero hasta el final, pero solo desconté un gol, no pude empatar. Vaya por poco y no gano, pero logré irme con ventaja de AKA. Anoté un gol de milagro para empatar, y con eso me voy a octavos. Hice de todo, pero no tuve suerte ni de llegar a prórroga, casi, pero no. Te borraste por completo del luego de mi gol ya. Pero, ¿cómo lograste anotarme a los 3 minutos? Hasta ahora no lo asimilo. Ay. Se acabó el sueño, solo pude empatar. Y eso que comencé ganando. Me la pusiste fácil tras la expulsión de tu jugador, y para mí no pudo terminar mejor. No me pudo créer juguer un partidazo pero ni un gol meti, tengo muy mala suerte. No hais così nada y solo necesite un tiro a la porteria para ganar ha. Vois bien en mi camino de ganar mi primera copa, me fui de maravilla en los penal. No es justo, yo venía de ganar en el partido de ida, hoy no solo no gain sino que también quedo eliminado. El primer Ciempo no estuvo tan malo, en el segundo tu tuviste mejor suerte. Tu autogol me dio la ventaja, y con el penal cel la victoria ha. Si de por si esto ya era difícil, con un jugador menos se volvió imposible. Aunque en el primer tiempo se me resistieron los gols, y en el segundo se arrasé. Aunque diste lucha, era de esperar que hoy yo me iría con el triunfo. ¿Cómo es posible? Cuando más dominaba el partido anotaste el gol del desempate. Si ya sabes cómo soy, no debiste haberte ilusionado. Yo paso a cuartos, jajaja. Necesitaba ganar con un gol más antes de ir a penales, pero eso jamás pasó. Necesitaría más que un milagro para remontar esto, sí que está difícil.
de aka mi voy con un pi y medio en cuartos, si qt di una paliza tremenda. Bueno, hoy si te empate, no resulta tan malo jugando como pensé. Ha 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 lastima q solo faltaron q meters side goals más para pasar a cuartos. No pude aprovechar mi ventaja hoy. Ningún de mis remates pudo ser gol. Mira vos, jugando con uno menos logré irme de acá ganando jajaja. Al menos te asusto cuando empaté. Por un momento sentiste el verdadero terror. Ay sí, qué miedo. Ah, espera, que luego marqué 2 más y se acabó el drama jajaja. No pude llevarme la victoria, busqué aumentar la ventaja pero me anularon un gol. Esto está para cualquiera, pero lo bueno es que la vuelta la jugó en casa. Me diste un susto al principio, pero ya viste remonte y gané. Por un momento ya me veía en cuarto, pero el partido se me complicó poco a poco. Creí que estaría más peleado, pero no, y más aún me voy con 20 jajaja. Me marcan penal y me expulsan a un jugador, ya supe que todo estaba perdido. Bueno, Bayer, ¿cómo estuvo tu visita a la Champions League? ¿Te gustó? Porque aquí termina jajaja. Mira, yo lo intenté, de verdad, pero es que la suerte no estuvo de mi lado. Que dura derrota en casa, menos mal falaste yo en final si no esto sería peor. Con este italiano no ibas a tenerla tan fácil. Creo que ya me veo en cuartos y ayaya. Siquiera esta vez dejáis sufrir yo un poquito. Te metí yo en gol en tu casa. Claro, claro, pero al final, el resultado es el mismo. Yo paso y tú te vas y ayaya. Mira q gran victoria la MIA, y los 3 fueron golazos, sac una gran ventaja. Sí, perdí hoy, pero si hay alguien que puede remontar esto obvio soy yo. Hoy no fue mi día, yo no estoy acostumbrado a que me eliminen así. Te ganado tanto en la ida como en la vuelta, no te lo esperabas, ¿no? On commençait perdiendo, remonter y gagner con un but en resultado jajaja. AUN partido y lo juego en casa, ACIQ no cans victoria pronto. Los goals que me metiste hoy me arruinaron, en game, no me serve. Por un momento cree que lograría empatarme, pero solo fut un susto, no pasó jajaja. Tras el segundo gol fue más fácil aumentar 2 más. Tengo un pie en la semifinal. Aunque aún hay un partido por jugar, ve complicado esto, necesito un milagro. Hoy el partido fue millones, pero no me alcanzaron los goles, pesó bastante el partido de ida. Este partido fue más difícil de lo que esperé, de no ser por tu autogol, me iba sin anotar nada. Vas que el empate y lo conseguí, pero la dicha me duró apenas 3 minutos. Tengo más que merecido esto. No es mucha la ventaja, pero al final es ventaja. Para mí bastó empatar hoy. Lo siento por ti que solo llegas hasta aquí. Por buen momento empaté la serie, ni intentando hasta el final pude ganar. Tuve el empate por un momento, pero me anularon el gol, hizo fu lo media q heis. Mi triunfo fut más que merecido, ahora tengo la ventaja para liquidar esto en casa. On falando un penal conseguí ganar, ahora me voy a la final jajaja. Cuando media jugaba, tu portero me negó empatar la serie, y luego me anotaste. Di un partidazo, pero eso no me alcanzó para ganar, qué rabia. Te sorprendí desde temprano, si no me anulaban el último gol, ganaba yo. Lo siento bambino, solo uno podía ganar, pero lo admito, jugaste muy bien.
Bueno, en prórroga tú fuiste más certero para anotar, ni modo, para mí esto termina aquí. No e mejor manera de ganar mi primera copa que con una goleada jajaja. Mi juego fue el de siempre, pero eso no fue suficiente para evitar perder.